entrando gente, porque supongo que me lo va a poner el listado, ¿sabes? ¿No? Tú supongo que también lo puedes ver. Si pinchas en Participantes, sí. participante. Ah, sí, Sí, está aquí abajo, sí. sí, sí. De momento estamos, Hay poquita gente aún, sí. estamos 3. Bueno, ahora ya hay 9, ¿eh? Ah, porque están entrando, están dejando Están entrar, entrando, ¿no? sí, ya pone 10, o sea que ya están empezando a entrar. Con lo cual, un minuto, poco más y empezamos para... Oye, ¿y de las cosas de felicidad qué? ¿Cómo vais con esos temas? ¿Sigue? Bueno, pues seguimos trabajando en ellos. De hecho, el Congreso va a tener una parte de felicidad también, de FED. Muy bien. Que, bueno, como sabes, eso ya está Belén y Santi. Santi, ¿verdad? Santi desde México, pero bueno, conectado permanentemente con Belén y con Emilio Pérez Troncoso, el presidente, y están en esa línea. Entonces, bueno, queremos que este Congreso también contenga el capítulo de felicidad, porque, bueno, de alguna manera es nuestra marca en Galicia, ¿no? Y bueno, a partir de entonces, fíjate, fue en el 2010 cuando hicimos el Congreso de FED, de Felicidad en el Trabajo, y a partir de ahí esto ha crecido, ese concepto ha crecido muchísimo, ya con, digamos, ya con mucho más enriquecimiento en empresas con bienestar, departamentos de felicidad o de bienestar, bueno, y con todo el tema de la psicología positiva que se aplica digamos, un poco organizativamente, ¿no? Y ya ahí ya el peso de los psicólogos empieza a notarse. Yeah. Estupendo. Bueno, veo que ya estamos número suficiente como para dar inicio. Oye, no si me os permite parece... aún compartir pantalla, ¿verdad? Lo estaba probando a ver si me lo permitía, Sí. pero no me lo permite aún. Pues no, yo te estoy viendo a ti, pero, sí. Claro, pero nada más, ¿no? Los dos. Bien, pues... Bueno, en primer lugar, agradecer en nombre del Círculo de Empresarios de Galicia y de ADIPE Galicia la presencia que tenemos hoy de Roberto Luna, y también agradecer la asistencia a todos los que estáis conectando y a los que a lo largo de esta hora, de 7 a 8, vais a seguirnos, ¿no? Bien, a lo largo de esta ponencia se pueden hacer preguntas que pueden aparecer tanto en chat como en preguntas y respuestas, y que yo iré recogiendo y que en un momento determinado, o bien, si cuadra en el momento de la digamos, de la conferencia, o bien, si no, al final, que dejaremos unos como mínimo 10-15 minutos para ese coloquio y de respuesta también a las preguntas que hayáis formulado. Bien, la ponencia de hoy es, como conocéis, cambios en las competencias y rol del director de recursos humanos. La función de recursos humanos ha ido evolucionando al paso de los tiempos y, sobre todo, con motivo de los grandes acontecimientos nacionales y mundiales. A veces también y sobre todo con motivo de las grandes crisis que hemos vivido la sociedad y, por tanto, el mundo de las organizaciones. Los entornos económicos han sido provocadores de esa evolución. Así podemos distinguir con total claridad lo acontecido en España en las distintas décadas pasadas. En los años 60, en un entorno económico cerrado, en los años 70-80 ya en un entorno económico abierto, y a partir de los 90 en un entorno global y de innovación. A estas décadas se corresponden distintos enfoques de la función de recursos humanos. La de los 60 de tipo administrativo, fundamentalmente, las de los 70-80 ya de tipo técnico, ya con una mayor especialización de los profesionales de recursos humanos y de sus equipos, y por supuesto ya a partir de los 90, con la globalización, se convierte ya en una función estratégica y en una constante evolución. Es decir, la dirección de recursos humanos, o lo que ya llamamos más bien hoy la dirección de personas, del 2021 ya no tiene nada que ver casi con la del 90, con la de los 90, que es la época, podríamos decir, más moderna de la dirección de recursos humanos, y por tanto, bueno, hoy queremos profundizar en ese momento de cambio que vivimos, cómo afecta, por tanto, a esas nuevas competencias, a ese rol nuevo de recursos humanos, de gestión del talento, en definitiva, de la dirección de personas. Para ello, hoy quiero presentaros a nuestro ponente Roberto Luna Arocas, que es doctor en psicología, catedrático de organización de empresas de la Universidad de Valencia, y desde el año 2008 también es director del máster de gestión del talento de la Universidad de Valencia. Investigador y científico sobre temas de recursos humanos y gestión del talento, además de conferenciante y escritor. Ha sido también
y lo digo con satisfacción porque es donde yo le he conocido en AEDIPE, y él ha sido presidente al mismo tiempo que era presidente de AEDIPE Valencia, la agrupación Valencia, compaginó con ser presidente nacional de AEDIPE a nivel nacional, como os he dicho. También en esa misma etapa dirigió otra organización tremendamente importante para los recursos humanos, que es AECOP, la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Organizativo. Y en su faceta de escritor, yo destacaría algunos títulos, por ejemplo, El líder no nace, se hace, Despierta el talento, y uno que es prácticamente es un manual de la materia en el talento. Entonces, gestión del talento, de los recursos humanos a la dirección de personas basadas en el talento. También otro título es Disfruta, siente y lidera positivamente tu vida, que es del año, yo creo que del 2020, ¿no? Del año pasado, sí, correcto, probablemente. Y nos comentará, por lo menos aprovechamos para que nos comente algo de su última creación, que ya creo que ya salió de la imprenta, que es Liderar desde el talento. Como veis, todo es talento. Generalmente siempre es talento. Por tanto, hoy tenemos que disfrutar de un gurú en gestión del talento. Así que, sin más preámbulos, querido Roberto, todo para ti. Adelante. Estaba intentando saludarte desde aquí. Bueno, un gran saludo a todos los que asistís a esta sesión y a los que os iréis incorporando de esos casi 150 que me ha comentado la organización, y que agradezco profundamente que estén aquí con nosotros en la tarde, sobre todo porque cada vez más con estas situaciones estamos valorando mucho más el tiempo, ¿no? Y poder dedicarlo a estas cosas es importante. Quizás antes de empezar, pues bueno, agradecer desde luego a la Asociación de Empresarios de Galicia, ¿no? Y por supuesto a AEDIPE Galicia, ¿no? Que yo me siento como en casa cuando me hicisteis la invitación, porque obviamente habiendo sido presidente de AEDIPE, una organización que conozco muy bien por dentro, una asociación sin ánimo de lucro, centrada en la profesión de recursos humanos, la única que hay en España en este sentido, pues bueno, me parece que no deja de ser un apoyo más a seguir moviendo cosas. La verdad es que el título igual no es tan atractivo como tal, pero el tema es súper atractivo por dentro, y yo sí que quisiera romper una lanza antes de poner las transparencias y empezar lo que es la sesión que tenemos como tal. Sobre todo porque parece ser que están pasando tantas cosas en los últimos años y como que vamos un poquito a rastras, ¿no? De todo, con la tecnología, que sí con las nuevas maneras de comunicarnos, que sí la inteligencia artificial, y estamos un poquito recuperando los conceptos para intentar integrarlos, ¿no? Y yo creo que a veces vale la pena hacer lo que decimos en los seminarios, de tomar un poquito de perspectiva y saber realmente nosotros, desde recursos humanos, cuáles son esas competencias y esos roles que realmente debemos empezar a centrarnos, porque yo creo que la revolución ya no para. Y tenemos que dejar de vivir la revolución como una revolución, porque bueno, hay un capítulo concretamente en el nuevo libro que ahora os comentaré, que yo llamo surfear en el cambio. Es decir, tenemos que empezar ya a estar encima de la ola disfrutando y no pensando que es una gran ola que me puedo caer o hacia dónde me va a llevar esto. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esa posible perspectiva. Hoy quisiera hablaros un poquito de estos cambios, os traigo algunas reflexiones, os traigo un modelo de gestión del talento para que penséis también hasta qué punto puede impactar en vuestras organizaciones, bien si sois directivos, bien si sois profesionales que tenéis personas a vuestro cargo, bien si sois profesionales que estáis trabajando vuestro talento y vuestra carrera, o bien obviamente si sois gente de recursos humanos, porque la idea es que cambia todo. Ha cambiado todo tanto que yo necesito trasladaros este mensaje, sobre todo para ver cómo ha cambiado nuestra parte de recursos humanos, y que nosotros llamamos obviamente dirección de personas, y que yo le añado eso de direcciones de personas basado en el talento, ¿no? O dirección de personas en el talento. Yo le llamo el GT7, que es el modelo de 7 variables de gestión de talento, que os lo presentaré y lo comentaremos, pero también os traigo, que yo creo que es un tema muy interesante, me habéis pillado una investigación que ni siquiera aún la tengo publicada, pero la están revisando en revistas científicas, bueno, una investigación precisamente que analiza el tema de los roles de los directores de recursos humanos, hacia dónde vamos, ¿no? Con un nuevo rol que yo creo que es un rol muy que engloba otros roles que hemos visto en la literatura, y que también quería comentároslo, porque yo creo que esa es una reflexión también de cara a nosotros, a cómo lideramos personas y qué podemos hacer al respecto. Bien, dicho todo esto, vamos a compartir, vamos a empezar el trabajo. A ver ahora, si me permite,
Espérate, porque antes me ha permitido y ahora ya no me permite otra vez. Vamos a ver qué pasa. Solo anfitrión, todos los panelistas. A ver, compartir pantalla. Ahora no me lo permite, mira por dónde. Antes me lo ha permitido, dice que pueden permitir. Ahora, a ver, ahora sí, ya estoy. Algo ha visto cada ahí maravillosamente que me permite que compartamos. Bueno, pues aquí estamos. Cambios en las competencias. Obviamente os tengo que poner el libro nuevo que comentaba mi querido colega, Liderar desde el talento, que sale el 5 de mayo ya y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, porque es verdad que en 2018 saqué un libro de recursos humanos, de gestión del talento, muy novedoso, que es parte del modelo que os voy a explicar, pero claro, reconozco que 444 páginas no van a ser accesibles a todo el mundo y por lo tanto yo quería también que aquellos que a lo mejor nos dediquéis directamente en recursos humanos, tengáis acceso a un libro mucho más fácil de leer, de 100 y pico páginas, muy escrito en un lenguaje muy fácil y con 6 variables o 6 preguntas clave que hay que hacerse si quieres en realidad gestionar equipos, si quieres en realidad participar en la organización desde la gestión del talento. Por eso le llamo Liderar desde el talento, 6 claves para el éxito en la empresa y en la vida. Y si os fijáis en la primera transparencia, yo me he puesto aquí casi en esta nube, ¿no? El hecho de haber cogido esta transparencia de las gotitas es precisamente porque es un poquito el reflejo de los entornos en los que estamos en estos momentos. Por supuesto, por favor, no hace falta que hagáis capturas de nada, todo esto se va, las transparencias, las slides las voy a dar a la organización para que las puedan, os las puedan dar y por supuesto yo como siempre en todas mis conferencias en mi página web también la subo, tendréis el PDF pertinente para poder disfrutar sin necesidad de copiar nada, aparte de que obviamente se está también grabando. Bueno, este libro, como os decía, sale el 5 de mayo y no es más que una evolución de muchos libros de temas de empresarial. Fijaros, este es el que habíamos comentado de gestión del talento de 2018 y después hay algunos que son novelados, ensayos o incluso algunos libros de desarrollo personal, porque hay una máxima y es que la persona entra en la organización. La persona entra en la organización y con su rol es verdad que desempeña una serie de competencias y una serie de cometidos, pero sigue siendo persona. Por lo tanto, mi objetivo siempre ha sido tanto el desarrollo personal como el desarrollo profesional, que es un poquito la idea. Y sigo escribiendo, aprendiendo a escribir también. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de esta sencilla evolución. Algunas las vamos a pasar rápidas porque más o menos las conocéis, pero para intentar situarnos poco a poco en donde yo quiero llevaros. Todos hemos visto, y yo me acuerdo incluso algunos antiguos socios de EDIPE que me comentaban aún en aquellos tiempos donde se hacía cola y la Guardia Civil protegía cuando se daban los sobres, cuando se daban las retribuciones o las nóminas en sobres, ¿no? Imaginaros qué tiempos estamos hablando. Bueno, ha pasado mucho tiempo de aquellos tiempos de la administración de personal, aunque aún sigue habiendo parte administrativa, obviamente, en nuestras funciones, pero hay que dejar un mensaje también muy claro. La parte administrativa, la parte más repetitiva, es la parte que más fácil es externalizable y que, por lo tanto, es menos estratégica. Por lo tanto, yo siempre os diría, vamos a centrarnos lo máximo posible en las variables dentro de recursos humanos y gestión del talento que son competitivas y que añaden valor a la propia organización, porque son por las que nuestros CEOs y nuestros compañeros directivos nos van a valorar al respecto. Hubo una fase de gestión del personal de selección y formación, hubo una fase donde nos volvimos locos trabajando las prácticas de recursos humanos, ¿vale? Prácticas de alto rendimiento, como muchas prácticas, cuanto más tuviéramos mejor. Y afortunadamente hubo una fase de dirección estratégica de recursos humanos donde trabajábamos precisamente los conceptos de estrategia. Ya empezábamos a querer meternos en los comités de dirección porque ya empezábamos a hablar de estrategia. Yo creo que la fase en la que estamos ahora es la última, es la de dirección personas basada en el talento, y dejarme que os lo justifique, porque hablar de talento es hablar de negocio, hablar de talento es hablar de estrategia y hablar de talento es hablar, obviamente, de todo el desarrollo y de toda la individualización que hacemos de las estrategias que hacemos con el personal. Es decir, en el talento cumplimos una máxima que en marketing era... hace tiempo se decía, el mejor marketing es el que llega uno a cada uno de los clientes. Pues a eso vamos en realidad también en la gestión de talento, a llegar uno a cada uno de nuestros empleados. Por eso al final la gestión del talento aglutina muchos conceptos para poder integrarlos. Por eso os digo, estamos en una fase realmente muy importante, muy interesante, en esa fase última morada que os pongo en la transparencia.
También es verdad que nuestro material es tan completamente diferente a finanzas, a marketing y a muchos otros que nos hacen primero establecer una serie de principios que yo siempre os digo cuando trabajo con directivos de otras áreas o con profesionales de otras áreas. Digo, entender que aquí 1 más 1 no es 2, no hay pura matemática en lo humano, no hay una matemática de lo humano. Sí que es verdad que eso no exime de que nosotros busquemos objetividad en nuestra manera de trabajar, pero somos humanos. Y eso no lo deberíamos perder en ningún momento. Somos humanos, ante todo humanos. Estamos dirigiendo personas. Por eso ese cambio de recursos humanos a dirigir personas. Y esta consideración, que parece muy baladí, muy fácil de decir, tiene unas implicaciones realmente enormes en la propia organización. Tenemos que hacernos entender, y sobre todo a todas las personas que tienen labores de coordinación con nosotros, obviamente, de que lo humano está ante todo, que están dirigiendo personas, no números, ni proyectos donde solamente hay números o hay apellidos. No, no, son personas con sentimientos, con emociones, con pensamientos, con sus propios mapas mentales y con sus propias ideas de hacer las cosas. Somos complejos, es decir, nuestra materia es una de las más complejas. Algunos alumnos, ayer estaba hablando con una alumna que no sabía si haberse metido en finanzas o recursos humanos y me decía, es que tenía mucho miedo a meterme en la parte de recursos humanos porque hay itinerarios en ADE, en Dirección de Empresas, Administración de Empresas, hay itinerarios donde puedes enfocarlo y me decía, tenía mucho miedo de meterme en la parte de recursos humanos porque yo, la matemática se me da muy bien y la controlo, pero en recursos humanos ¿qué control puedo tener en algo que no sé muy bien? Digo que muy bien, has tenido una primera aproximación que hay mucha gente al que le cuesta. Somos complejos y subjetivos, ¿vale? Y por eso tenemos tantos problemas de expectativas y de equidad dentro de la organización. Pero como todo, precisamente estamos profesionalizándonos cada vez más para poder superarlo. Lo objetivo hay que buscarlo. Pero como decía un investigador que conocí hace mucho tiempo, que nos dejó una frase lapidaria, decía: no hay nada completamente objetivo en recursos humanos, entendedme. Si yo establezco unos criterios para la evaluación del rendimiento, el hecho de haber establecido esos criterios es subjetivo. Lo objetivo es la aplicación de ellos, pero obviamente ha habido un criterio previo, subjetivo, que es el establecimiento de esos criterios. Por lo tanto, ojo con este tipo de cosas y lo único que hay que aprender es a precisamente negociar y acercarnos lo máximo a la objetividad. Nuestro sistema es un puzzle, ¿vale? Somos un puzzle. No podemos decir, es que yo soy muy fuerte en selección de personal. Digo, pues es una pena, digo, porque todo recursos humanos es un sistema. Si eres muy fuerte en esto, ¿quiere significa que eres muy flojo en otras áreas? Porque toda la área, toda la organización se va a ver resentida por tu debilidad. Por eso a veces vale la pena tener equilibrio en el puzzle, es decir, saber muy bien gestionar esas variables que vamos a hablar del modelo de gestión de talentos 7 para que busquéis un equilibrio lo más posible en ellas porque somos sistémicos. Después, la naturaleza multidisciplinar, la apertura mental, por favor. En nuestra área hay mucha gente de economía, psicología, sociología, magisterio. Entran muchas áreas que tienen que ver con áreas sociales o con áreas del aprendizaje o con áreas económicas o con áreas de derecho, ¿vale? Porque en realidad somos una ciencia social y necesitamos en realidad tener esa apertura para saber y entender de todos. No hay verdades. Yo digo, las verdades dejarlas guardadas. Yo ni siquiera hoy traigo verdades. Yo traigo mi opinión, experiencia, ciencia y lo conjugo todo. Y yo, como la metáfora esta del elefante, igual os traigo la cola o la pata. El resto seguramente lo estáis aportando vosotros. Así que yo aporto mi granito de arena a ese puzzle que cada uno se hace también de nuestra área. Y después uno de nuestros grandes temas que gestionamos intangibles, ¿no? Cómo gestionar este rendimiento, cómo gestionar el desarrollo, cómo dar ese retorno de la formación, tantas cosas que se nos ocurren y que nos cuesta, pero que cada vez más, ya os digo, estamos intentando precisamente hacer que sean o que dejen de ser intangibles, porque no podemos estar aún diciendo la formación es buena y quedarnos tan ancho. No, no, tenemos que dar un retorno de la inversión que hemos hecho de formación, hablar de KPIs, hablar de indicadores, para que en realidad se nos pueda entender en otras áreas y que ganemos prestigio e impacto en otras áreas. Por lo tanto, estos son 5 principios básicos que yo diría, esto lo tiene que tener claro cualquier directivo de vuestra organización. Si no tenemos esto claro, estamos perdidos, porque nos van a exigir cosas que no van a poder ser. Y es más, ellos tampoco van a no querer ser humanos, van a querer ser objetivos, van a querer decir verdades, entender
vendéis van a querer, soy muy bueno en un área, no, vamos a tener el puzzle completo y por favor compartirlo y reflexionarlo con vuestros directivos de otras áreas, como decíamos. ¿Qué más? ¿Qué retos actuales tenemos? Estos eran como una especie de punto de partida para que sepamos en realidad dónde estamos. Bien, han habido muchísimos cambios, ¿verdad? En la industria y en los negocios. Todo el tema de la industria 4.0, la inteligencia artificial, todos estos nombres que nos han metido Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas y que, por supuesto, lo vamos a defender en todo momento. No es que sea una corriente de paso o una moda. Esto es algo que está ya dentro de recursos humanos, que mucha gente ha sido primero reactiva, pero que después ha sido capaz de empezar a transformarse. Yo siempre digo que a veces parece que estemos hablando para las multinacionales, pero no es verdad. La gestión del talento que os traigo, el modelo de 7GT, es una gestión que se puede llevar a cualquier pyme. Cuando hablamos de intentar llevar la inteligencia artificial a las empresas, es que a veces hay que saber comprender las cosas de fondo o hablar con los interlocutores válidos para que te entiendan que incluso una tienda pequeña es capaz de hacer algunas cosas de inteligencia artificial, de People Analytics muy básicas, obviamente adaptadas al tamaño de su propia organización. Lo que no podemos es pensar en grandes proyectos que van más allá de los nuestros. Pero que estamos en un cambio en industria y negocios, el entorno está continuo, es obviamente claro. Estamos en una transformación cultural y organizativa. Cada vez más se están hablando de nuevos modelos de organización, que si aplanamos las estructuras, que si estamos buscando relaciones o dimensiones de relación de equipos diferentes. Es decir, estamos cada vez más gestionando las organizaciones con nuevos conceptos y es perfecto. Y no es que digan, vienen conceptos, no, los conceptos, igual que en el liderazgo que hablaremos después, las novedades, los entornos nos hacen que busquemos nuevas respuestas. Por lo tanto, sí que os pido que estéis ávidos en la competencia, yo creo que es básica y que os la voy a repetir durante toda la sesión de hoy, que es la agilidad del aprendizaje. Es la competencia básica por excelencia y que se vincula además con una variable que veremos después, que es precisamente el potencial que tenemos todos para seguir creciendo y desarrollándonos. Pero claro, tenemos que ir nosotros como personas acorde a las transformaciones de las organizaciones. Y ese sí que va a ser una carrera donde no nos podemos quedar atrás, porque si no ya sabéis que en ese modelo de gestión del talento igual nos ponen en ese cuadradito de persona que tiene poco potencial y eso obviamente no es bueno dentro de nuestra empleabilidad. Hay un nuevo concepto de líder, que asume estos principios que hemos dicho antes, que son principios para desarrollar y liderar a las personas, pero lo hace bajo la gestión del talento. Por eso esto en realidad son los principios del libro que va a salir en nada y que es muy fácil de leer y la idea es precisamente que nos entiendan realmente, porque a veces muchos empresarios y directivos y CEOs cuando hablan conmigo me dicen, Roberto, es que habláis a veces un lenguaje muy raro, tenéis que intentar acercarnos más a nosotros. Y es verdad, al final cada una de las áreas intenta generar sus propios vocablos para intentar entenderse y esa excesiva especificación, especialización, lo que impide a veces es comunicación con otras áreas y genera silos. Yo sí que os digo que el modelo de líder que os planteo aquí es un modelo de 6 preguntas claves sobre 6 áreas, que las veréis también después, que tenéis que reflexionar porque yo creo que es la única manera. Una organización que no gestione desde el talento y que no lideren sus directivos desde el talento también, estamos perdidos porque al final recursos humanos será un área aislada dentro de la propia organización. Son los directivos los que le dan sentido a nuestra área. Hablaremos de la gestión del talento y del talent mindset, del modelo, ¿vale? Y obviamente, ¿cómo no vamos a hablar de los grandes cambios que están habiendo en la dirección de personas y en recursos humanos en todo esto de los KPIs, la digitalización, People Analytics, la gran cantidad de conceptos de marketing que se están metiendo dentro de nosotros y que nos están ayudando a muchas veces a entender o a personalizar las estrategias con nuestros propios empleados. Pero bueno, hay una serie de principios que a mí me gusta decir también en estos cambios que nos afectan y que sí que os propongo para que reflexionéis. ¿Cómo pasar de la evaluación del rendimiento al desarrollo del rendimiento, que lo tenéis aquí? ¿Cómo pasar de pagar a compensar? En ese concepto que yo digo de más allá del dinero, de intentar ir más allá del dinero. De captar, en la captación, al onboarding, a realmente trabajar la atracción del talento de un modo más global y más en el tiempo. De formar simplemente hacer que la gente viva experiencias con nosotros porque son las únicas que les van a poder transformar, no solamente
captar contenido, sino el conseguir realmente mejorar habilidades y generar cambio de actitudes también. De emplear a ganar empleabilidad. Tenemos que trabajar la marca también personal de nuestra gente para que sea más empleable. Y obviamente, en su momento, si quieren salir, que salgan, ¿eh? Eso ya lo hablaremos. Y después de comunicar, a compartir. Ya la comunicación es un reto, pero compartir con los demás es uno de los elementos más básicos de la participación para que los proyectos puedan salir. ¿Cuántos proyectos se dicen o que se implementan? Y es verdad que entendedme, cuando nosotros sacamos incluso a alumnos de ADE que salen muy preparados en la formulación de las estrategias, claro, formulan muy bien, pero implementar. Y muchos directivos me decían, Robert, es que yo tengo las ideas claras de cómo hacerlo, pero cuando llego a implementarlo en la empresa, no sé qué pasa, que nunca. Y es verdad, a veces hay grandes formulaciones que no llegan a llevarse a práctica porque se han implementado mal, porque no hay carisma en liderazgo, porque no se ha contado con la gente, etcétera. Y hay proyectos de una formulación más básica que llegan a implementarse y a tener mucho más éxito, precisamente porque implementarse significa tener en cuenta a la gente y tener esta serie de principios que os estoy poniendo aquí, ¿vale? Son retos actuales, sobre todo estos de aquí, que los que más me interesan y que vamos a ver un poquito más en detalle. Todos estos conceptos los conocéis, los VUCA, los cisnes negros, la tercera ola, las estrategias de océano azul, todo esto está cambiando nuestra manera de ver las organizaciones y los entornos y nos está permitiendo en realidad sentirnos un poquito más tranquilos, aunque no sabemos qué decisiones tomar, pero estamos todos claros en que estamos con un entorno más vulnerable, más incierto, más complejo y más ambiguo, que nos encontramos ante situaciones complejas, que en un momento determinado es verdad que el conocimiento está teniendo un gran impacto. Y a mí me gusta especialmente siempre traer a colación un autor que se llama Zygmunt Bauman, un autor que en realidad hizo una reflexión tan importante sobre el concepto de la vida líquida, ¿no? Que después lo hemos llamado al miedo líquido, a la modernidad líquida, al trabajo líquido o incluso a las parejas, ¿no? Es decir, lo ha llevado a todo, porque en realidad ha afectado a todas las organizaciones. Este concepto líquido sería un poquito como estas transparencias donde se ven estas gotas aquí y donde en realidad es una manera de deciros, yo comparto con vosotros estas gotas, pero estas gotas igual cuajan con vosotros, pero después se pierden. Es decir, en esta modernidad líquida no da tiempo en realidad a que cuajen en realidad los productos tanto como para sacarles toda la parte de la eficiencia. ¿Qué tenemos que trabajar? Ser muy eficaces, desde luego. Tenemos que dar golpe, llegar antes a los mercados y tenemos que en esa agilidad que tanto estamos hablando últimamente, no solo del aprendizaje, sino en procesos, etcétera, poder hacer que toda la organización vaya en marcha. Todo esto es lo que os aparece y que siempre nos meten todos Big Data, computación cuántica, Cloud Computing, etcétera, y que a veces nos tira para atrás. Pero yo que vengo de la parte de la investigación científica, gran parte de estos conceptos ya los trabajábamos en ciencia. Sobre todo la parte que tiene que ver con la inteligencia artificial, sobre todo la parte que tiene que ver con intentar predecir qué va a pasar metiendo variables complejas o multivariadas. De hecho, hoy os traigo una parte de esto, ¿no? Os traigo algunos autores para que reflexionéis o que busquéis ayuda en ellos también, porque yo creo que hay que leer y coger ideas de todo el mundo. Por supuesto, el mío primero, ya lo sabéis. Pero como yo no me llamo David Ulrich, que es uno de nuestros grandes gurús, ¿vale? Os voy a poner unos de los grandes gurús que para mí son importantes en el mundo de la empresa y en el mundo de los recursos humanos con algunas frases interesantes, ¿vale? Primero, David Ulrich cuando habla de la tecnología, aplicación del conocimiento para transformar las cosas en otras cosas. Impulsa mucho de los cambios que se producen en los entornos de negocio. La importancia que le daba dentro de ese valor de proposición que daba a la propia tecnología. O Henry Mintzberg, que lo habréis oído hablar, ¿vale? Él decía, dirigir es hacerlo en la cuerda floja, considerándolo el enigma ineludible del dirigir, porque tú tienes que seguir dirigiendo, pero no deja de ser un gran enigma en el que seguiremos hablando dentro de los temas de liderazgo. Incluso él hablaba de un predicamento que se llamaba el predicamento de la planificación. Los directivos deben equilibrar su gestión entre la planificación y la flexibilidad. Por eso dice, hay que planificar en el lado izquierdo y dirigir en el lado derecho de nuestros hemisferios. Por eso tenemos, cuando dicen, no es que este líder es muy cerebral, muy de planificar, vale, pues ya sabemos que trabajar, hay que trabajar la otra parte, la flexibilidad, la creatividad, la innovación, adaptación a los cambios, la resiliencia, etcétera, ¿vale? Pues, o al revés, esta persona es que es tan creadora que a veces no es capaz de planificar, bueno, pues ya sabéis que tenemos la otra parte. Peter Drucker, otro de los grandes, ¿os acordáis que Peter Drucker nos hablaba de el conocimiento que tiene que ser mejorado, desafiado, incrementado constantemente, porque si no, se desvanece? Es decir, él ya nos decía la importancia de que ese conocimiento lo consideremos ya no líquido, sino gas, es que se nos escapa.
porque aparte ese conocimiento puede perder en realidad valor en muy poquito tiempo porque se sigue transformando. Eso es lo que lo hace tan difícil en estos momentos, pero también puede ser una oportunidad para tener talento para adaptar o para gestionar ese conocimiento. Recordar la diferencia entre información y conocimiento. Podemos tener mucha información, pero si no tenemos talento en la empresa, no tendremos conocimiento. Conocimiento es la capacidad que tienen nuestros talentos de transformar la información en conocimiento para nuestras propias organizaciones, ¿vale? Bueno, y después Mitchell Porter los pongo también por la importancia que daba en esta conexión que él decía siempre en las empresas de éxito entre lo económico y lo social. Yo sé que estamos en un mundo muy económico. Yo estoy en la Facultad de Economía, pero eso no quita que debemos considerar que los proyectos tienen que tener un impacto social, ¿vale? En la medida que están arraigados en ese impacto social, nuestros proyectos van a tener más perdurabilidad, más sostenibilidad e indudablemente van a tener una mayor participación de todos. Os estoy sacando, obviamente, y perdonadme que sea tan injusto, una frasecita de grandes autores que tienen muchos libros, pero que os animo, obviamente, a que podáis ir a ellos directamente. Y ya os digo que todo esto lo tenéis después en las propias transparencias. He destacado alguno más. Gary Hamel, uno de los grandes, que nos dice el problema de las empresas no es la escasez de recursos, sino la escasez de imaginación. Pero, ¿sabéis si hago este silencio adrede? Porque la imaginación, perdonadme, ¿quién no tiene imaginación? Que nadie me diga que no tenemos eso, ¿eh? Lo tenemos todos, pero también hay que trabajarlo, hay que trabajar la innovación, hay que trabajar cómo esa imaginación, trasladarla a mejoras, a servicios, a productos, a lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, por favor, tenemos que intentar fijarnos en intangibles. Yo sé que no es lo mismo el decir he incorporado una tecnología física que la estáis viendo, a decir estoy trabajando la imaginación con mis empleados para que sean más imaginativos y creativos. Claro, eso enseguida el CEO te pone y te dice, dame el retorno de eso que me estás diciendo porque no sé muy bien de qué me estás hablando. Bueno, pues te estoy hablando de algo realmente importante en estos días. Necesitamos una nueva gestión de personas y de las organizaciones basadas en 3 cualidades: creatividad, coraje y conexiones, ¿vale? No estamos en una economía del conocimiento, sino en una economía creativa. Fijaros la importancia de la creatividad, ¿vale? Y obviamente con la formación y herramientas adecuadas se puede convertir a los empleados corrientes en extraordinarios innovadores. Por lo tanto, recordar, Gary Hamel nos dice innovación, innovación, innovación e imaginación. Ponerla a vuestro servicio porque ahí sí que es ilimitado todo. Y una persona que voy a tener también que atender rápidamente, pero que es amigo mío al que fue a visitar hace bastante tiempo, que nos lo trajimos precisamente en AEDIPE cuando hicimos el Congreso Europeo a Valencia y que, bueno, es uno de los grandes gurús del management, ¿vale? Dice, el aprendizaje y el cambio nunca son ni claros ni seguros. Siempre que cambiamos, penetramos un poco en lo desconocido. Por lo tanto, también tenemos que saber qué estamos pidiéndole a nuestros intangibles a la hora de pedirles resultados o retornos. Yo siempre digo que hay que pedir exactamente aquello que has dado en las formaciones, en los outdoor, en el coaching, porque si no, igual le pides, no, es que quiero sencillamente variables muy generales, rendimiento, más innovación, más productividad. Ojo, ojo, vamos a ver que con acciones concretas tenemos que saber dónde nos vamos. Un libro especialmente interesante que salió hace unos años de Charles Handy, donde nos habla de la segunda curva, especialmente interesante para aquellos que os interesa el tema del coaching, porque él dice precisamente que todos nosotros cuando alcanzamos un relativo éxito o tenemos una curva de aprendizaje alta, que ya dominamos una materia, a veces ya nos conformamos, ¿no? Y entramos en nuestra zona de confort. Y él dice que hay que entrar en una segunda curva. Esa primera curva de aprendizaje nos ha traído un éxito determinado, pues es el momento para con toda esa fortaleza entrar en una segunda curva y seguir aprendiendo y creciendo y poniéndonos en zonas que a veces no son las fáciles, que son las zonas de aprendizaje. Un libro realmente interesante para que podáis trabajar. Aquí sencillamente os traigo un chiste que él, bueno, es muy antiguo, de un libro suyo muy precioso que se llamaba Inside Organization, dentro de las organizaciones, y ya, en este trabajaba el tema del equipo, ¿no? Decía, ¿se considera ustedes un equipo? Y fijaros las respuestas que daban cada uno de ellos. Uno decía totalmente, otro realmente no. Bueno, en cierto modo, el otro, pero sí, solo algunas veces. Es decir, ¿dónde estamos en realidad? Necesitamos en realidad culturas más fuertes, tener claro que todos tenemos talento y que necesitamos gestionar el talento de todas las personas dentro de la organización. Pero ¿cómo liderar este talento? Esa sería una de las primeras preguntas. Bueno, te voy a hacer 6 preguntas que tendrás que responderlas como puedas, ¿vale? Primero, mentalidad de talento, el talent mindset tan famoso. ¿Tenemos capacidad de observar a las personas de talento en nuestra organización? Recordar, si no les reconocéis el trabajo bien, si no trabajáis con ellos, se van, porque el talento es empleable, ¿vale? Por lo tanto, ojo, porque nosotros no solo es cuidar nuestro talento, sino saber también apreciar el talento de los demás.
muestras tu ser más auténtico ante los demás, porque es verdad que cuando una persona no se muestra de modo más auténtico, pierde muchísimo la credibilidad, pierde mucho la confianza de sus grupos, y eso hace que obviamente de líder no sea nada, sencillamente sea un cargo jerárquico. Hoy en día tenemos más posiciones jerárquicas que liderazgos naturales, y eso a mí me preocupa especialmente. ¿Cultivas la confianza en la organización? Es decir, si no tenemos confianza, la confianza yo siempre digo que es como una especie de grasa o aceite que hace que la organización en realidad funcione con esa eficiencia que pueda ir a gran velocidad. Pero si no tienes confianza, todos son problemas, todo es oxidado, todos son atascarse, y eso hace que obviamente las personas en la organización no implementen los proyectos. Cultivas la confianza, un gran tema que diría mi querido José María Gasalla, amigo del alma. Otro tema importante es comunicas, de modo auténtico, reconoces el talento. La comunicación es fundamental porque tú puedes ver talento pero no comunicarlo y por lo tanto perderlo igual. Por lo tanto necesitamos ponerlo en valor y reconocerlo, recordar, reconocer. Es una de las estrategias motivacionales más baratas que existen. ¿Cuidas tu equilibrio emocional y el de tu equipo y de tu entorno? Yo sé que esto es complicado, esto de la inteligencia emocional es complicado, pero hoy en día yo creo que de los que estamos trabajando con grandes organizaciones os diría que nadie se plantea que la inteligencia emocional esté fuera de nuestro escenario de aplicación y de nuestros proyectos. Porque una persona sin equilibrio emocional no toma buenas decisiones. Así de claro os lo dejo. ¿Queréis buenas decisiones vuestros líderes, vuestros altos potenciales, la gente que en realidad está con vosotros de alto rendimiento? Cuidar el equilibrio emocional de vuestra gente. Y la última, ¿surfeas en la innovación y vives en el cambio? Porque es que hoy no se puede vivir de otra manera. Entonces tenemos que hacer planes para precisamente hacerlo. Yo os digo, no me da tiempo a ver más, pero sí que por lo menos que os podáis hacer muchas preguntas y que obviamente estas transparencias están hechas como buen profesor para que pues también las podéis trabajar, ¿eh? No solamente para que me podáis escuchar. Igual que el modelo que os presento, el 7GT, ¿vale? El modelo 7GT tiene 3 variables que llamamos sistémicas, es decir, que abarcan a toda la organización. Esta la entenderéis, marca empleador, ¿vale? La marca, el employer branding que hace nuestra organización de cara a la sociedad y el grado de aceptabilidad que tienen no solo nuestros empleados, sino los ciudadanos. Un tema donde hay que añadir cada vez más la marca de nuestros empleados, ¿vale? Esa marca personal que hay que ayudarles a que la tengan porque si mejora mi empleado, mejora mi organización. Una variable completamente nueva que esta quizás requiere un pelín solo de explicación, pero que ya os digo que esto ahora os lo voy a explicar. Gestión del talento inteligente, ¿eh? Smart Talent Management. Tiene que ver, ya os lo adelanto, con todo el tema de tecnologías, digitalización, etcétera. Y otra que se llama compensación total, el total reward famoso, que es más allá del dinero. No solo hablemos de compensación. Ahora las explicaré más rápido, pero más en detalle, ¿vale? Y las otras 4 variables que son de las que llamamos gestión del talento estratégico. Estas son muy fáciles de entender porque son las que más habréis oído, ¿verdad? Atracción del talento, desarrollo del talento, fidelización del talento y la salida del talento. También esta variable es muy importante, ya os digo, y diréis, ¿cómo? ¿Salida del talento? Sí, sí, obviamente, hay que hacerlo también. La organización tiene que llegar a su propio equilibrio también, ¿eh? Así que, bueno, lo vamos a ver muy en detalle, pero muy rápido, ¿vale? Vamos a ver estas 3 variables. Gestión del talento sistémico. Vamos a ver qué es esto del gestión del talento inteligente, el GTI. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje organizativo. ¿Cómo aprende la organización? Eso que a veces dices, bueno, ¿cómo ha aprendido la organización? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Está en las mentes de nuestras personas? ¿Es tácito? ¿Está en esas mentes? ¿O lo hemos hecho explícito? ¿Está en manuales? ¿Está en procedimientos? Esos procedimientos se comparten, se mejoran, se convierten en tácito y después en explícito. Es una conversión continua entre tácito y explícito. Por lo tanto, ¿dónde está el aprendizaje de tu organización? Porque esta es la variable más importante. Dentro de las variables decíamos competencias personales, la agilidad al aprendizaje, pero dentro de las competencias organizativas, la agilidad en el aprendizaje organizativo. Después, el feedback y el feed forward. Esto no deja de ser información que intentamos trasladar y transformar en conocimiento de cara a nuestra gente. Si es de algo que ha pasado hacia atrás, lo llamamos feedback. Pero si es información que trabajamos con nuestros empleados para que consigan sus objetivos hacia adelante en el tiempo, ilusionándolos, para que en realidad, claro, el feed forward, perdonadme, es 100 veces más potente que el feedback. Porque a ti te dan feedback y ya no puedes hacer nada para corregirlo. Fue en el pasado y bueno, sientes impotencia porque me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Pero el feed forward es acompañar a las personas para conseguir los proyectos, para que tengan éxito,
Por lo tanto, es una de las estrategias más potentes en GTI y que obviamente una de las herramientas más potentes paralelas al Feed Forward es el coaching ejecutivo, porque es un acompañamiento también individualizado. Ojo, coaching, mentoring, ya veremos después cómo hay más cosas, ¿vale? Y cómo pasar de una evaluación a un desarrollo del rendimiento. Intentemos quitar las herramientas que en este momento están haciendo daño a la organización más que ayudándola. Tenemos que hacer que las personas se desarrollen, no estar continuamente evaluándolas sin que aprendan o sin que interioricen su propio desarrollo. El verdadero desarrollo lo tiene la persona dentro y tenemos que hacerle trabajar para que sea él en realidad el verdadero agente del cambio de él mismo. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con esa información que se va transformando y fluyendo, toda la digitalización, Big Data, Business Intelligence y por supuesto lo que tanto nos afecta, que es el People Analytics. El People Analytics debería ser como una mano, una tercera mano que tenemos, un tercer brazo, un tercer hemisferio, algo que dentro de recursos humanos tuviéramos que tener en cuenta, aunque no hayáis entrado directamente, pero entrar poco a poco, ¿vale? Entrar poco a poco, porque con poquitas cosas vais a ver cómo las cosas se transforman, porque no significa en realidad conocimiento, significa mejora, significa aprender de muchas cosas que hemos hecho. Hemos aprendido de nuestra selección, hemos aprendido de cómo evaluamos, hemos aprendido de cómo damos feedback, hemos aprendido de las reuniones. Todo es un planteamiento continuo y de cómo hacer mejor las cosas dentro de la propia organización. Por lo tanto, People Analytics realmente está dentro ya de nuestro propio ADN. Una parte, por lo tanto, también de compensación total, esta la paso rápida porque todos la conocemos, retribución, beneficios, toda la parte más intangible, individual de aprendizaje y desarrollo, equilibrio laboral y personal, o la parte intangible y colectiva que tiene que ver con el ambiente laboral o el bienestar. Todo esto es compensación, porque tú te tienes que hacer la pregunta clave de, ¿le compensa a mi empleado estar conmigo por todo su esfuerzo? Obviamente yo entiendo que tú tienes talento, si no tienes talento el problema es tuyo, obviamente, ¿vale? Pero si tienes talento tienes que hacerte planteamientos en estas 4 grandes variables y empezar a llenarlas de cositas para que no se me vayan después, porque hoy en día la compensación lo es todo. Dime cómo compensas y te diré cómo eres como organización. O marca el empleador y marca el empleado, que le habíamos dicho antes, que son tan importantes para guardar un prestigio en consonancia con nuestra sociedad y entorno que vivimos. ¿Qué más tenemos? Toda la parte de atracción de talento. Fijaros, ya nos quitamos algunos conceptos antiguos, ¿no? De reclutamiento o nos quitamos el concepto de selección básica, ¿no? Hay algunos conceptos que aunque los seguimos utilizando y no están mal, tenemos que empezar a cambiar ya hacia conceptos que son más estratégicos. Si algo nos trae la gestión de talento es que los conceptos que trabajamos son más estratégicos en términos generales, más orientados a negocio y más orientados en realidad a hablar con los CEOs y con los directivos, con lo cual digamos que se nos va a entender mejor. Vamos a ser personas que igual no vamos a necesitar que nadie nos traduzca. Onboarding, ese proceso por el cual ya no solamente es una captación, sino que es el previo desde la marca del empleador, el tiempo que pasa con nosotros, el tiempo que lo contratamos, el mes y 2 meses vital para que no se nos vayan, porque se nos van mucho en esos 2 meses, hasta 1 año incluso, imaginaros. Es un acompañamiento para que no se nos vayan. La realidad virtual. Ahora mismo mis alumnos están haciendo en realidad durante una semana un plan de realidad virtual porque quiero que sepan que ahí tienen un futuro tremendo si quieren dedicarse a los recursos humanos. La capacidad que tenemos de meternos en escenarios donde es imposible hacernos de otra manera que no sea con la realidad virtual y que está teniendo un grandísimo impacto a la hora de transformar. Recordad que estamos buscando vivencias y experiencias y gracias a la realidad virtual lo estamos logrando. Y muchas otras cosas como el e-recruitment, edificación, gamificación, crowdsourcing, etcétera. ¿Qué tenemos también? Todo el tema de desarrollo. En el desarrollo sí que quiero destacaros 2 grandes cosas que han llegado también. Los nuevos modelos de carrera, distinguir entre lo que es la carrera objetiva y la carrera subjetiva. Siempre en España estamos como muy centrados en la carrera objetiva, los títulos, ¿no? Pero sin embargo, yo os diría que cada vez hay que empezar a pensar en la otra, en tu propia carrera, tus propios éxitos, cómo los has logrado, el sufrimiento que has tenido y el esfuerzo que tú sabes que has tenido para hacerlo y cómo tú lo has canalizado. Esa parte es la carrera subjetiva que es tan importante y en la que en realidad debemos reflexionar muchísimo más allá de unos títulos que a veces no reflejan ni siquiera nuestras propias competencias. Tenéis unos modelos hoy en día de carrera, yo indudablemente de estos 3 que os pongo aquí, yo os recomiendo uno. Por favor, profundizar en el modelo caleidoscopio. Es un modelo súper interesante para trabajar con vuestros colaboradores, para que incluso ellos mismos trabajen su propio modelo de carrera, porque como ya sabéis, las empresas no están acompañando como antiguamente, ni les toca en estos momentos, la responsabilidad está cayendo en nosotros
nosotros en nuestras propias espaldas como profesionales. Y toda la parte del desarrollo mix, ¿vale? Toda la formación, e-learning, coaching, mentoring, outdoor, todo eso en una combinación para tener impacto en nuestros individuos. Por favor, tengamos en cuenta que cada vez más tenemos que buscar esa formación, ese impacto individualizado. Eso significa que gracias precisamente al People Analytics y todas las herramientas de inteligencia artificial vamos a poder hacerlo, pero tenemos herramientas para hacerlo. Cada uno requiere un desarrollo mix diferente, igual que cada uno requiere una consideración del modelo de carrera. Fijaros cómo ha cambiado el concepto de desarrollo, tan importante el tema de la experiencia de nuestros empleados, cómo lo viven, su propio crecimiento. Toda la parte de fidelización del talento, toda la parte de experiencia del empleado, employee journey, momentos de la verdad, la propuesta valor del empleado, la motivación, el engagement, los programas de bienestar, la gestión de la diversidad, ética, etcétera, y toda la parte de salida, ¿no? Que tiene que ver con los embajadores, gente que sale de nuestra organización y se convierte en embajadores porque hemos llegado a buenos convenios o hemos propiciado incluso que puedan salir porque lanzan proyectos o tenemos proyectos intraemprendedores que incluso les damos vía a que puedan ser proyectos emprendedores fuera de nosotros, ¿vale? Todo esto ha cambiado nuestra organización tanto que yo creo que sí que merece que tengamos una reflexión al respecto. Por eso quería darle un modelo, un protagonismo especial a este modelo para que en realidad viéramos a la parte final, que va a ser muy leve, muy fácil para que la entendáis. Solamente destacaros de aquí una cosa. Este modelo, como ya sabéis, es el modelo de matriz de talento que ya conocemos tanto. Yo no vengo a repetirlo, solamente quiero deciros una cosa. Esta variable aquí de la izquierda, el potencial, para mí es la variable que más nos tenemos que centrar últimamente, porque del rendimiento ya hemos avanzado mucho. Tenemos muchas medidas, indicadores, KPIs de productividad y rendimiento y más o menos lo tenemos controlado. Pero no tenemos controlado el tema del potencial. Y esa es la gran pregunta. Tenemos que saber, en realidad, cómo hacer que nuestras personas nos acompañen en el tiempo. Porque si no nos acompañan, estarán en un dilema a resolver o serán personas de riesgo. Yo necesito potenciales altos, siempre, porque son los que me van a permitir que en el tiempo me garanticen que la organización va a seguir existiendo. Sobre todo este tipo de organizaciones que a veces dependemos, pues de, imaginaros, un COVID, dependemos de una crisis, dependemos de un cambio de un sector o cualquier cosa y nos vamos. Es que nos vamos. Necesitamos ser o tener la capacidad de transformarnos por lo menos en un porcentaje dentro de la organización. ¿Cómo trabajáis vosotros el potencial de vuestra gente? Es importantísimo que por favor hagáis una reflexión al respecto del vuestro y de la gente que está con vosotros en vuestro equipo. No todo es ser un alto rendimiento, un profesional excelente. Necesito que esos profesionales excelentes sigan creciendo y sigan teniendo opciones. Por lo tanto, a considerar, esta es la parte, los profesionales, os traigo algunas frases que las dejo ahí para que las tengáis en el PDF, pero son frases que han hecho personas reflexionando precisamente en todo el tema de los cambios de roles. Siempre, dice, los profesionales de recursos humanos siempre nos estamos convirtiendo, ¿no? Y siempre estamos en continuo cambio y adaptación. Cada vez tenemos nuevas demandas de rol. El director necesitamos siempre estar demostrando ese valor agregado a la organización, pero al mismo tiempo estamos con continuas nuevas maneras de ver la función y la organización. En tiempos de crisis, el rol principal en los cambios estratégicos son normalmente reduciendo costes, incrementando productividad, pero esto va más acompañado de otras cosas, como ahora veremos más adelante. Algunas de las antiguas funciones de recursos humanos son difíciles de ver como una ventaja competitiva en la compleja realidad actual. Por lo tanto, ese concepto tradicional de función de recursos humanos, por favor, quitároslo de la cabeza. Ya no es ventaja competitiva. Tenemos que seguir transformándonos en esta nueva línea que os estaba proponiendo. Y por favor, algunos autores señalan su preocupación porque hasta qué punto nuestros responsables de recursos humanos van a poder cubrir todas estas demandas de modo simultáneo, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros conflicto de rol y ambigüedad de rol, ¿no? Porque es verdad, estamos en incluso limitrocidad de rol, ¿no? Estamos en un límite entre dos demandas diferentes de cara a la dirección o de cara a compañeros de dirección o de cara a nuestros propios empleados. ¿Qué más cosas? La realidad nos dice, la presencia en cuestiones estratégicas del director de recursos humanos está un poco desarrollada. Estamos cada vez más en comités de dirección, afortunadamente, pero necesitamos estar también en muchos otros elementos de negocio y vamos a ver esos roles nuevos que traen. Y estas nuevas y más complejas tareas que se piden a recursos humanos están generando un incremento en el número de dimensiones de rol en los directores de recursos humanos. Por lo tanto, estamos teniendo más problemas porque parece que conforme más complejo nos añaden como más cargas y más elementos, ¿vale? Esto genera superposición de roles y conflicto de roles. Con lo cual hay que atender esta pregunta. ¿Qué rol asumir en recursos humanos? Y por lo tanto yo os diría, ¿qué gorro nos ponemos? ¿Nos ponemos un gorro de socio estratégico y de negocio, ese gorro de copa, ese que estamos con el comité de dirección?
Nos ponemos el gorro de el agente del cambio, es decir, somos los que estamos transformando las organizaciones y en realidad facilitando, somos los que licitamos el cambio en las organizaciones, o somos el campeón de los empleados, estamos continuamente junto con los empleados, estamos con ellos, atendiéndolos. Y recordar, estas tres variables, junto con una cuarta, era un modelo tradicional que tenemos en la literatura de Ulrich de hace ya unos años. Pero una de las cosas que ha cambiado y que yo os traigo diferentes, a pesar de esto, al ver los resultados, es que para mí el campeón de los empleados es la gestión del talento ya. Por lo tanto, va más allá de lo que era antes una función de recursos humanos muy detallada en empleados. Para mí esta función de gestión del talento, este casco, significa que estamos orientados a negocio, significa que estamos orientados y alineados con la estrategia y significa que estamos orientados al empleado uno a uno. Esto en realidad hace que este casco se haya transformado casi en un casco como supermando, que perfectamente puede alinearse con los otros dos, porque es un casco que al trabajarse desde la gestión del talento va a permitir que seamos agentes de cambio socioestratégico. ¿Por qué os digo todo esto? Bueno, pues en la literatura, y lo tenéis aquí en las transparencias, voy a pasarlas por encima, pero para que las veáis, esto es la definición de socio estratégico y de negocio. Fórmula e implementa, tiene conocimientos de finanzas, alinea estrategia, maneja aprendizaje organizativo, etc. Esto es lo que se pide de un agente del cambio, ¿vale? Que contemple la perspectiva de la innovación y la transformación de la organización, que participe en el cambio en los equipos, que facilite el cambio en la organización, etcétera. ¿Vale? Yo creo que esos son conceptos que más o menos los tenemos claros. Os he puesto quizás una clasificación para que entendáis, quien quiera profundizar en esto, que tenga los autores para poder profundizar al respecto. O lo que se entendía por campeón de los empleados, ¿vale? Enorme valor de los empleados en la organización, enfoque del director de recursos humanos al valor humano, vinculado a la gestión del talento, haciendo cargo a atracción, desarrollo y fidelización, y después centrándose en el valor de las personas a través de habilidades, talento, incrementando compromiso y capacidades. Y con conceptos como justicia, equidad, diversidad, compensación, participación, comunicación y coaching. Nada que en este momento que no sepamos, ¿de acuerdo? Pero es que este concepto que os estoy dando aquí, esta tridimensionalidad es la que os defiendo y es la parte final ya de mi exposición, como el único factor, como el único rol de recursos humanos en estos momentos. En mis estudios he logrado encontrar que este rol tridimensional que yo llamo alto rendimiento en recursos humanos es en realidad lo que llamamos en ciencia un factorial de segundo orden. Es decir, que engloba perfectamente estas tres cosas porque las tres tienen que ver entre sí. Y esto es posible ahora en estos momentos porque el campeón de los empleados es un gestor del talento. El gestor del talento es agente del cambio, es socio estratégico y por lo tanto estas tres cosas, aunque son dimensiones separadas, pertenecen en realidad a un mismo rol. Os traigo un mismo rol, por lo tanto. Os traigo un modelo que es el que he presentado en este artículo científico donde demuestro precisamente que si nosotros trabajamos este rol tridimensional en la función de recursos humanos, y aplicamos, por supuesto, la gestión del talento, esto va a tener un impacto claro en el rendimiento organizativo. Es decir, este sombrerito tiene un impacto en el rendimiento organizativo. Fijaros, la gestión del talento afecta en un 36% a este rol tridimensional, en un 0,60, imaginaros, y este rol tridimensional explica un 7% de toda la varianza del rendimiento organizativo. Por lo tanto, sí que os pido que cada vez más, aparte de que utilicéis la gestión del talento, porque la gestión del talento tiene un impacto directo siempre, imaginaros, en este caso, al haber metido este sombrerito, la gestión de talento directamente afecta en un 4%, pero a través de que nosotros creemos o tengamos un rol tridimensional, como definimos, de alto rendimiento de recursos humanos, aumentaremos en un 7% nuestra efectividad en la propia organización. Esto es muy importante porque son datos que justifican aquello que en su momento David Ulrich hablaba de los modelos o los roles de recursos humanos, pero que se quedó en un modelo teórico y que la literatura después lo tiraba para atrás porque no había correlato real. Este es un correlato real porque está analizado con encuestas con directores de recursos humanos y que por lo tanto nos da una realidad de a qué atenernos. Por lo tanto, estamos intentando ayudar a la organización. Cerramos. Ante la complejidad, por favor, asumir los cambios que tenéis inmediatos en vuestro rol. No hay que tener miedo, hay que surfear, ¿vale? Ante la ambigüedad y el conflicto de rol, asumir un rol más claro. Ya no tenemos tantos roles, tenemos uno solo tridimensional, ¿vale? Uno solo que pertenece a la nueva noción de alto rendimiento que engloba a esta fórmula: estrategia, más negocio, más cambio, más talento.
La digitalización y el People Analytics, por favor, está en las 3 dimensiones. Como os decía, es un brazo, es un cerebro más que tenemos que tener dentro de nosotros porque ya no se puede concebir. Este modelo ha sido calculado precisamente gracias a herramientas de ecuaciones estructurales que se aplican también en muchos de los modelos de People Analytics porque son variables de rendimiento y son variables de regresiones, ¿vale? Y después, por favor, os doy una visión operativa de un modelo que ha tenido mucho impacto en nuestra función, que es el modelo de Ulrich, modificado y relacionado con el rendimiento organizativo y el talento. Y con esto, yo sé que he sido como una moto, pero como después se os quedan las transparencias, a mí me tenéis también, por favor, en el correo y en muchas cosas, a vuestra más completa disposición, y después en mis libros, en mis vídeos, etcétera, tenéis muchas más cosas para poder compartir, y yo tampoco quería extenderme más porque yo creo que habéis trabajado durante todo el día muy duro como para que encima os tenga más de lo que está permitido pedagógicamente. Así que gracias desde luego a todos vosotros por la atención que habéis prestado. Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. La verdad es que es un placer escucharte y creo que en tu nuevo libro tendremos que leerlo con atención porque supongo que parte de esa investigación de la que hablas algo habrá referido ahí, lo cual Correcto. estamos en plena actualidad. Mira, Correcto. antes bueno, ya realmente estamos en los últimos minutos, pero hay una pregunta de David Gil que te pregunta y dice, ¿qué implica para la empresa la implementación efectiva de un buen plan de compliance? Bueno, indudablemente no deja de ser una variable fundamental, pero yo sí que te pediría, David, que tuvieras una visión sistémica en todo el modelo. Recuerda que a nosotros lo que nos importa es la equidad, la justicia, las variables de rendimiento que nosotros medimos. Compliance es fundamental para poder entrar dentro de ese modelo sistémico. Por lo tanto, yo te diría, adelante. Es más, no podemos permitir una organización sin tenerlo y sin aplicarlo, pero yo te diría que fuera en equilibrio y consonancia con el resto de las variables que hemos explicado hoy en la organización. Estupendo. Bueno, por lo que veo, tu exposición ha sido tan clara y tan que ha mantenido tanto la atención. No les he dejado ni preguntar, ¿no? No han preguntado. Y yo por estoy favor. seguro que las más de unas 60 personas que estaban siendo activas y que se ven activas, realmente, si no preguntan es porque han quedado... Mira, sí que hay una pregunta aquí de Montserrat que dice, ¿qué tipo de liderazgo es el más interesante para las pequeñas organizaciones, verdad? Bueno, pues es una pregunta interesante, como decíamos antes, porque a veces pensamos que estos grandes modelos, como os decía antes, están hechos para multinacionales y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, el coaching se aplica tanto para la pyme como para la empresa familiar como para la gran organización. Lo que pasa es que es verdad que requerimos mentalidad de talento y esa mentalidad de talento requiere de CEOs y de directores y de empresarios que hayan hecho esta pequeña reflexión sobre quién tienen en su organización, hacia dónde van en su organización, pero que hayan hecho la pregunta desde la propia gestión del talento. Y yo creo que ahí es donde a veces la pyme sí que no ha tenido tiempo en ese sobrevivir, en esa carga administrativa, en esa carga operativa, no ha hecho la reflexión en esas variables de gestión de talento, pero hay buenísimos ejemplos de gestión de talento de empresas pequeñas, porque el empresario, que tú ya sabes que todo cambio se da, si se da desde el ápice estratégico hacia abajo. Por lo tanto, yo os pido a las organizaciones que vuestro ápice, vuestro director general, vuestros directivos, entren en este liderazgo desde el talento, porque este liderazgo del talento, esas 6 preguntas, se las puedes hacer perfectamente a cualquiera de tus compañeros. Eso es en realidad un seminario para poder trabajar en tu pyme y reflexionar todos sobre ese liderazgo. Pero también te digo una cosa. A veces criticamos en las organizaciones muy grandes porque es verdad que hay tantos liderazgos como líderes, ¿no? Digo, perdonar, tantos liderazgos como directivos, porque a veces un directivo aplica un tipo de liderazgo que no funciona o que no tiene que ver con la cultura organizativa. Quizás en la pyme lo tenemos más fácil de tener, somos 3, 4 directivos, somos 2, 3 personas, somos muchas menos personas para poder hacerlo y podemos tener más atada la cultura y más cohesionado ese liderazgo. Por lo tanto, yo creo que es más exigente el poder hacerlo en la pyme y con más probabilidades de éxito, con muchas más probabilidades de éxito. Estupendo. Yo, por mi parte, hacerte esta reflexión. Yo creo que somos muchos los que pensamos que tiene que haber, o los empleados exigen líderes con más corazón, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, esta situación de pandemia, ¿crees que provoca la práctica de un liderazgo más humanista?
Bueno, ojalá. Me gustaría decirte que sí, porque yo soy muy positivo y entonces me encantaría decirte que sí. Yo, fíjate, una de las reflexiones más profundas que me ha generado esta pandemia es que tiene que ver con el tema del teletrabajo, como bien se ha comentado en muchos foros. Uno de los problemas del teletrabajo es que exige un dejar, ¿no? Un plantear objetivos, tener claro, una dirección por objetivos que muchas organizaciones no estaba. Habían muchas organizaciones que incluso antes de la pandemia habían intentado el teletrabajo y se habían vuelto atrás, porque muchos de sus líderes estaban tan cerrados en la supervisión estricta, que cuando pierden a la persona de vista no son capaces de hacer seguimiento. Eso que decíamos del feed forward, del coaching, de acompañar, pero que no necesariamente es estar encima del otro. Es creer porque confías y porque obviamente tienes un talento delante, trabajar desde su mapa mental, etcétera. Claro, esto nos ha generado que muchas organizaciones que no habían adaptado el teletrabajo porque sus líderes no estaban en evolución a este sentido, lo han pasado muy mal. Han sufrido mucho sus directivos y en cuanto han podido se han traído a la gente otra vez a la organización porque en realidad estaban poniendo casi en tela de juicio su propio liderazgo porque no saben liderar sin supervisar de modo estricto, como estábamos diciendo. Ahora, ¿qué ha permitido también? Ha permitido que en las organizaciones donde sí que se da ese toque humanista, ese liderazgo que trabajamos desde el talento, ha permitido que otras organizaciones fluyan más rápido. Y esa es la parte positiva de tu mensaje. Claro que sí, aquellas organizaciones donde ya se gestionaba y se confiaba desde el talento, se han disparado, han sido más ágiles, más rápidas, porque han confiado, han trazado objetivos y sencillamente no necesitaban tanto esa supervisión. Ha sido una buena lección, pero que no todo el mundo tiene por qué aprender, ¿entiendes? No todo el mundo aprende de las lecciones. Cierto. Bueno, pues creo que hemos llegado a la hora que teníamos previsto. No hemos perdido, creo que ni un segundo, y nos queda el buen sabor de boca para que, bueno, dentro de un tiempo te volvamos a liar e invitar para que nos cuentes, sigas contándonos de tu experiencia en este mundo, sobre todo este aspecto del que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Ese rol tridimensional de recursos humanos que me gustaría profundizar más en él, ¿no? En el futuro, porque creo que es una parte, digamos, fundamental desde el punto de vista de lo que sería el rol estratégico de la función de recursos humanos en una compañía. Por supuesto, ese provocador del cambio que le debe corresponder y que todavía estamos aprendiendo en la función de cómo hacerlo, porque muchas veces eso viene desde otras áreas funcionales y, por supuesto, bueno, si alguien está dirigiendo a las personas, el hecho de que que haya ese concepto que me gustaría que lo explicaras más en otra ocasión, de campeón de empleados, creo que es algo que sí empieza a hacer un cambio realmente profundo en el rol y en las funciones de recursos humanos. Oye, por mi parte, agradecerte de nuevo tu presencia hoy y sobre todo lo que nos has transmitido, lo que nos has comunicado y cómo nos ha llegado. Y también, por supuesto, a todos los participantes que se han inscrito y sobre todo a los que nos están escuchando y han estado estos 60 minutos de atención, pues que sepáis que efectivamente podéis disponer de la presentación que nos ha hecho Roberto. Y por otro lado, bueno, pues creo que también en YouTube en unos días estará en diferida la jornada. Bueno, solamente una cosa. He visto que Erin preguntaba que dónde publicaban estas cosas. Yo en mi página web incluso suelo subir las publicaciones internacionales que tengo. Por lo tanto, nosotros publicamos en revistas científicas con impacto. Employee Relations, Human Resource Management, International Human Resource Management. Son revistas científicas que tenemos bajo JCR. Pero bueno, en mi página web tenéis una parte de publicaciones internacionales y, por supuestísimo, en cuanto esté publicado, yo la subiré allí para que sea de acceso público a todos. Y bueno, agradeceros desde luego el tiempo a todos y, por supuestísimo, cualquier pregunta que se haya quedado en el aire, mandarme un correo y hacemos un Zoom, hablamos o lo que sea. Y si me quieres liar, ya sabes que yo soy muy facilón, bueno, Emilio. Pues, Gracias. Roberto, si nos quieres regalar una última
una última pregunta. Claro, por favor. Que nos hace Priscila Dolores de Cedeño, sí. Que dice, una pregunta, ¿podemos acompañar a nuestros colaboradores en su segunda curva de aprendizaje o es algo que el mismo colaborador tiene que emprender y ejecutar? Y esto me recuerda que en el 1995, en el 45 congreso, 49 congreso, 50 Correcto. aniversario de AIDIPE, Correcto. tuviste invitado tú personalmente a Chávez Handy y nos habló de este tema. Correcto. Además, bueno, pues muchas gracias por esa pregunta porque me parece súper interesante. Yo te diría una cosa, Priscila, porque al final quien está en la onda del crecimiento es quien está, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en recursos humanos con altos potenciales, a veces dicen, ¿cómo motivarlos más? Digo, pues el verdadero maná motivador de un alto potencial es el aprendizaje, seguir aprendiendo y creciendo. Entonces, ¿me dices que en realidad sí tenemos que acompañarlos? Claro que sí, tenemos que darles, cuando a un alto potencial le estás dando sesiones de coaching para que mejoren áreas, sesiones de mentoring, le estás dando lecturas, formaciones complementarias potentes. Cuando tú estás haciendo todo eso para que incluso puedas transformarlo y llevártelo a otra área para que siga aprendiendo otras áreas, por supuestísimo, va a requerir nuestro apoyo. Y tenemos que estar ahí. Pero no todo el mundo va a querer entrar en eso. Por eso hay gente que en la potencialidad se va a quedar estancado. Y las personas estancadas, pues a lo mejor en una sesión de coaching tenemos que preguntarnos cuál es nuestra percepción del cambio y nuestra actitud hacia el cambio, porque solamente en sesiones así más profundas vas a poder arrancarles el encontrar esa especie de insight, de comprender realmente qué es lo que te está paralizando. Y si lo logramos, ayudaremos hacia esa segunda curva, y si no lo logramos, seguramente pues las personas se quedarán estancadas más en el nivel de rendimiento que es aceptable, pero hasta que cambie el sector o hasta que cambie algo de alguna de las tecnologías que nos impida seguir acompañándolo. Pero siempre, siempre que podamos, acompañar, porque esa va a ser hoy en día y seguirá en el futuro, en esta sociedad del conocimiento, para mí la estrategia más potente y motivacional para seguir dando potencialidad y rendimiento, que es lo que nos interesa. Estupendo. Bueno, pues con esta última respuesta a Priscila, damos por finalizada esta jornada y reitero las gracias tanto al ponente como a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima. Chao, Roberto. Chao, Emilio. Gracias por todo. Gracias, a ti. Agradece al Círculo Empresarios y a todo el resto del equipo, por favor. Estupendo, de tu parte.